El tema del que voy a hablarles hoy es sepsis en obstetricia. Es un tema que realmente me apasiona y que espero poder compartirles un poco del conocimiento que tengo acerca de esto y cómo entablar el diagnóstico que tenemos frente a esa entidad. Para los que no me conocen, yo soy médico peruano, egresado de la Universidad San Martín de Porres. Posteriormente me formé como ginecólogo obstetra y especialista en medicina materno-fetal en el Hospital de San José Infantil, por la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Y actualmente soy miembro institucional del Departamento de Ginecología Obstetricia y la Unidad de Medicina Materno-Fetal de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Para esta charla no tengo ningún conflicto de interés, es una charla netamente académica que espero llenar con todas sus expectativas. Los objetivos de mi charla inicialmente es conocer un poco acerca de la historia de la sepsis y cómo esto ha ido cambiando frente a largo del tiempo con respecto a sus definiciones y cómo es importante poder mezclar la definición frente a una paciente materna frente a una paciente no materna. La epidemiología de la sepsis en el embarazo, determinar cuáles son los factores de riesgo y la etiología de la sepsis para las pacientes maternas, la importancia de la propuesta diagnóstica en sepsis en el embarazo, puesto que creo que el enfoque de la charla más importante es debido a que deberíamos realmente entender cómo debería ser el diagnóstico frente a una paciente materna y frente a un paciente pues, que realmente no está en estado de embarazo. Y finalmente aprender el manejo integral de esta entidad. Quiero empezar la charla con esta diapositiva, en la cual fue publicado en el New England Journal of Medicine en 1972, en donde ya se mencionaba desde este entonces que como nuestro mecanismo de defensa frente a una infección realmente es mucho más peligroso que el microorganismo que nos desencadena esa infección. Entonces, desde este momento ya nos están hablando de que nuestro sistema inmune llega a brindarnos tanta respuesta que eso es lo que puede ocasionar un peligro en nuestras vidas y es a eso a lo que tenemos que estar en cuidado. Entonces, ¿cómo es que empieza todo esto? Desde 1991 comienzan a salir los consensos de definición de sepsis, de definición de disfunción multiorgánica. Entre el año 2001 y 2016 ya comienza a haber todo lo que es la campaña de sobreviviendo a la sepsis, en donde estos dos grupos comienzan a tener discordia entre sus conceptos. Y en el año 2016 ya sale este nuevo consenso, que es el consenso de definiendo la sepsis en la revista JAMA, en su tercer consenso, que cambia claramente toda la definición que veníamos conociendo hacia la actualidad. Entonces, para hablar un poco y ponernos en el contexto de lo que queremos decir, tenemos que saber qué es una infección. La infección es la presencia de cualquier microorganismo en tejido estéril, y lo que son los signos de respuesta inflamatoria sistémica son pues, lo que ya todo el mundo sabe. Cuando nosotros mezclamos una infección con signos de respuesta inflamatoria sistémica, o dos de ellos, estamos hablando de una sepsis, que es lo que teníamos el conocimiento hasta cierto tiempo atrás, que era lo que se conocía hasta ese momento. Y es a partir de este momento que diagnosticamos sepsis, que cada segundo es importante para actuar. Cuando hablamos de sepsis severa, sabemos que es una infección asociada a disfunción orgánica, en donde la paciente o el paciente es hipotenso y con la reanimación hídrica va a recuperar esa tensión. Sin embargo, cuando no se recupera con la reanimación hídrica, se quería decir que estábamos frente a un choque séptico y era el momento de escalar este manejo al soporte vasoactivo. Como ya lo había mencionado, en el año 2016, entonces nos proponen otro concepto en el cual existe el SOFA, en donde dicen que la sepsis es un síndrome compuesto por alteraciones fisiológicas, patológicas y bioquímicas inducidas por una infección. En otras palabras, es cualquier disfunción orgánica asociada a un proceso infeccioso. Entonces, ellos decían, hay que valorar cómo está el estado respiratorio, cómo está el estado de coagulación, la parte hepática, cardiovascular, sistema nervioso central y renal, para nosotros poder determinar si hay una disfunción orgánica. Lo más interesante es que entablaron algo que tenía que ser más rápido. ¿Por qué? Porque si nos demorábamos en el diagnóstico de una paciente séptica, claramente teníamos mayor riesgo de morbio y mortalidad. Entonces ellos emplearon un sistema en el cual cualquier persona en entrenamiento en salud, médico general, interno, enfermera, auxiliar de enfermería, cualquier persona esté en la capacidad de determinar qué paciente se nos va a complicar. Y es por eso que decidieron algo netamente clínico, que era un quick SOFA, en el cual estábamos hablando de hipotensión sistólica menor a 100, alteración del estado de conciencia y taquipnea, que es pues, la frecuencia respiratoria mayor a 22.
En la población en general se dice que un SOFA mayor o igual a 2 tiene una mortalidad del 10%, sin embargo, esta escala no ha sido definida en la población obstétrica. Entonces, cuando queremos hablar de esto, por más que la Secretaría de Salud nos diga que tenemos que entablarlo así, realmente, debido a los cambios fisiológicos de cualquier persona embarazada, deberíamos considerar si vamos a aplicar esto o no lo vamos a aplicar. Cuando ya vamos a hablar acerca de este tema en la paciente embarazada, en el año 2017 sale esta revisión sistemática en donde nos dice que la sepsis en la paciente embarazada es una entidad que pone en peligro la vida de la mamá y que quiere decir que hay un proceso infeccioso y que va a desencadenar una disfunción orgánica antes, durante o después del parto y del aborto. Entonces ahí comienza ellos también a darle un aval a lo que nos decía definiendo la sepsis 3 en el año 2016, en donde ya había una disfunción multiorgánica. Entonces, la sepsis en la paciente embarazada es una de las principales condiciones relacionadas con la morbilidad y mortalidad materna extrema a nivel mundial. Incluso en el siglo XIX era la responsable del 50% de mortalidad en el Reino Unido y fue por eso que se empezó a hacer tanto estudio con respecto a esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si todos tenemos conocimiento de los cambios fisiológicos de cualquier paciente embarazada, tenemos que saber que entonces qué va a pasar a nivel cardiovascular, va a haber un incremento del corazoncito que va a bombear un poco más, va a disminuir la resistencia vascular periférica, el útero grávido va a hacer que el diafragma se eleve, los cambios a nivel renal hacen que haya una alcalosis respiratoria con una acidosis metabólica compensatoria. Entonces, todo esto se puede ver en un paciente séptico y es por eso que realmente entablar el diagnóstico o diagnosticar una sepsis en la embarazada puede ser demorado si la persona no está entrenada o si no tiene el conocimiento muy claro acerca de este tema. Cuando vamos a hablar acerca de la epidemiología, esta es una revisión sistemática publicada por la Organización Mundial de la Salud, en donde nos determina que la sepsis materna sigue permaneciendo la tercera causa de mortalidad, luego los trastornos hipertensivos del embarazo y de los trastornos hemorrágicos. Y en Bogotá podemos ver cómo esta mortalidad materna ha ido disminuyendo a lo largo de los años hacia el año 2014. Entre el año 2012 y 2014 se permaneció prácticamente estable, siendo el 17% de muertes antenatales, 36% intraparto y 47% posparto. ¿Cómo estamos a la actualidad? Esto es hasta la semana pasada a nivel nacional, en donde tenemos que saber que seguimos cursando con la tercera causa de muerte materna posterior a los trastornos hipertensivos del embarazo y posterior a las hemorragias obstétricas. Miren cómo seguimos, o sea, tercera causa de mortalidad. Lo que me llama la atención es que colocan el COVID-19 como una causa, pues si bien es indirecta, la ponen después, pero pues realmente esta infección lo que ocasiona es una sepsis materna. El COVID-19 lo que ocasiona es una respuesta inflamatoria tan grave que dicen que la materna tiene 1.8 más veces de morir que una paciente no materna. Entonces hay que considerar como a la paciente embarazada como una paciente muy vulnerable a infecciones y mortalidad por COVID-19. Algo muy importante que mencionar es que el Fondo de Población de las Naciones Unidas nos menciona que 500 mujeres mueren anualmente por causas relacionadas con embarazo y parto a nivel nacional. 500. Pero lo más importante o lo que más sorprende de esto no es este número, lo que más sorprende es este número, que el 98% de las muertes son evitables. Entonces, desde este momento tenemos que decir qué está pasando. ¿Será que estamos diagnosticando mal? ¿Será que estamos manejando mal a las pacientes? Entonces, ¿cómo 98% de muertes pueden ser evitables si seguimos con números tan altos? Es algo como para ponernos en conciencia. Cuando vamos a hablar acerca de los factores de riesgo de la sepsis en la paciente embarazada, tenemos los factores que probablemente todos sabemos que son cesáreas, de pronto cesáreas de emergencia, comorbilidades como diabetes, hipertensión, obesidad. Pero si nos vamos a concentrar, tenemos que ver en países del tercer mundo, países en los que nosotros nos encontramos, cómo la pobreza o las edades extremas de la vida, déficit de hierro y demás son factores de riesgo en donde nosotros podemos hacer una intervención oportuna para evitar esto. Esto es un estudio en Brasil en donde se dan cuenta cómo los extremos de la vida antes de los 19 o después de los 40 años son desencadenantes como como factor de riesgo para desencadenar una sepsis en la paciente embarazada. Lo que nos menciona la Sociedad de Medicina Materno-Fetal es que lo primero que tenemos que hacer es determinar la etiología de la sepsis. ¿De dónde es que puede estar ese proceso infeccioso? Entonces, si la paciente está embarazada,
pues buscar siempre de pronto un aborto séptico, una coriamnionitis, una endometritis. Una vez tengamos eso, tenemos que estratificar el riesgo de cómo la paciente está, si requiere un traslado a una unidad de alta dependencia, si requiere un traslado a una unidad de hospitalización básica y posteriormente, pues, a un acceso de salud más cercano, idealmente un hospital en el cual cuenten con todos los medios para poder intervenir esta señora de la forma más adecuada. Entonces, cuando ya vamos a hablar del diagnóstico, les traigo este estudio publicado por la Sociedad Australiana y Neozelandesa, en donde nos hablan de un SOFA, pero es un SOFA obstétrico. Entonces, ¿ellos qué dicen? Pues las puntuaciones que teníamos en la categoría SOFA, que eran 3 y 4, se eliminan. Entonces, como lo traigo acá, pues esto, chao. Entonces, ellos claramente fueron un poco más pilos en el tema y dijeron, pues si la paciente es embarazada y hay cambios fisiológicos en el embarazo, no podemos pensar que va a tener una creatinina así. Entonces ellos entablan la creatinina considerándola menor a 0.9 y como la ven ahí, y la escala de Glasgow, que la escala de Glasgow se hizo para pacientes con trauma. Entonces, ¿cómo extrapolar a una paciente con sepsis valorándola con una escala de Glasgow? Entonces, claramente no. Entonces fue únicamente si la paciente está alerta, despierta con la voz o despertada con el dolor. Lo otro que hay que tener en cuenta es que las embarazadas pueden tener tensiones arteriales medias menores a 70, recordando que en el segundo trimestre pueden llegar a estar mucho más hipotensas y que realmente no es que estén sépticas. Lo otro que hay que considerar es que debemos interpretar la tensión arterial premórbida de la paciente, de cómo venía ella antes de su embarazo y cómo se ha comportado la tensión en su embarazo. Y debido a esto, pues tenemos este resumen de aquí, que es la tabla en la cual consideramos el SOFA obstétrico, que es lo que en teoría deberíamos aplicar en las pacientes embarazadas. Entonces, muy importante, pues considerar los cambios de la paciente, los cambios fisiológicos de cualquier paciente obstétrica y poder así, como existe un quick SOFA de paciente no obstétrico, estar en la capacidad de tener un quick SOFA de una paciente obstétrica, teniendo en cuenta los cambios fisiológicos del embarazo. Entonces ellos determinan este quick SOFA en el cual es bastante fácil de aprendérselo y en donde miren la frecuencia respiratoria, la tensión arterial sistólica y únicamente el estado de conciencia de la paciente embarazada, en donde deberíamos estar muy alertas para saber qué paciente se nos puede complicar y qué paciente requiere de una unidad de alta dependencia o una unidad de cuidados intensivos o intermedios. Esto fue avalado en el año 2020 por la revista Verde. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, lo más importante, o sea, nunca pecar por exceso. Entonces, si tenemos una paciente que tiene malestar general, que está embarazada, que está recientemente embarazada, incluso actualmente en la pandemia COVID, que viene con un poco de malestar, lo primero que tenemos que hacer es pensar que la paciente está séptica. Después, entablar cómo están sus signos, síntomas, qué factores de riesgo tiene para que la señora haya presentado sepsis o esté con un proceso infeccioso y claramente entablar un quick SOFA obstétrico. Si entablamos esto y determinamos que la paciente tiene más de 2 puntos, ya sabemos que la señora necesita una unidad de cuidados intermedios y una mayor vigilancia con una monitorización materna, idealmente no invasiva, pero para poder determinar el manejo que va a necesitar. Entonces, para recordar, reconocer a la paciente con sepsis obstétrica con esta propuesta que les estoy haciendo, que ya ha sido avalada por la revista Verde, y descartar una disfunción orgánica con la propuesta del SOFA, pero en pacientes embarazadas. ¿Cómo diagnosticar esto? Entonces, ahí viene bastantes controversias. Muchísimos estudios han hablado de realmente cómo hacer para diagnosticar la sepsis del embarazo, cómo deberían ser los signos vitales, cómo debería ser la parte paraclínica. Entonces, han habido muchos estudios. Yo solamente quiero mencionarles de pronto un par, en el cual el SOS, en el cual podemos ver que tiene una sensibilidad del 89 con una especificidad del 99% y un valor predictivo negativo de casi el 100%. Entonces, me pareció que es un estudio bastante relevante, es un estudio en el cual se quería identificar a estas pacientes que están en riesgo de tener sepsis como desenlace primario la admisión de una unidad de cuidados intensivos en las siguientes 48 horas y como un desenlace secundario el ingreso a una unidad de telemetría, cultivos positivos o desenlaces fetales adversos. Entonces, miren esto tan interesante. Frecuencias cardíacas mayor a 119, frecuencias respiratorias mayor a 24 y leucocitos 16.900. Esto es extremadamente importante porque se ve mucho en que le dicen doctores que su paciente está taquicárdica, tiene 110 de frecuencia cardíaca. Pues eso es normal. Doctor, que su paciente tiene 23 de frecuencia respiratoria, pues eso es normal. Entonces,
Miren cómo ya existen estas guías a nivel internacional que nos están dando ideas de verdad de cómo manejar o qué es normal para pacientes obstétricas. Y esto es algo que me pareció bastante interesante. Entonces ellos clasifican a esta tabla o esta puntuación. Si da menos de 6, una atención en cuidados intermedios. Si da más de 6 puntos en cuidados intensivos, pero si nos da más de 8, ya existe una mortalidad del 50% en estas pacientes. Y el doctor Yesid Miranda, con su grupo en Cartagena, saca este artículo en abril del presente año, en donde pues se pusieron las pilas y dijeron, sí, ellos tienen toda la razón. Entonces comienzan a ver qué parámetros hay que implementar, qué parámetros son los adecuados, cómo es que nosotros deberíamos interpretar unos signos de respuesta inflamatoria sistémica. Y él sí ve que la frecuencia cardíaca en una materna debería considerarse mayor a 120, en que una temperatura debería considerarse mayor a 38,2, en que los glóbulos blancos deberían ser mayores a 16.100 y que la frecuencia respiratoria debería ser mayor a 22. Entonces, es muy similar a lo que nos proponen las guías internacionales del SOS y demás. De pronto no la frecuencia respiratoria, pero sí los demás parámetros en donde a tener en cuenta. Cuando vamos a hablar acerca de la etiología, pues realmente la mayor parte de las infecciones corresponden a bacterias. Actualmente pues tenemos que también considerar la infección por COVID-19 y no olvidarnos que existen también otro tipo de entidades que nos pueden simular sepsis, como podría ser un embolismo líquido amniótico, un tromboembolismo pulmonar o otras entidades que pueden hacer. Cuando vamos a hablar acerca del tratamiento, ¿qué debemos hacer? Pues apenas llegue la paciente embarazada, tenemos que tomar 2 series de hemocultivos periféricos idealmente antes de administrar el antibiótico y tomar cultivos de todas las líneas de catéter donde pueda haber sospecha de infección. En este momento, cuando determinemos la etiología, tenemos que iniciar la parte antibiótica, sin olvidarnos de tomar un ácido láctico, ya que el lactato nos puede determinar una hipoperfusión tisular y claramente todos los estudios muestran que esta hipoperfusión tisular o lactatos mayores de 2 incrementa la mortalidad materna en la paciente embarazada. Se deben retrasar las imágenes diagnósticas en el embarazo, eso es algo que siempre nos preguntan, doctor, pero la paciente está embarazada, ¿será que le hacemos un TAC? ¿Será que le hacemos una radiografía? Pues no, si estamos sospechando una sepsis y la imagen diagnóstica nos va a ayudar, pues hacer la imagen diagnóstica y no demorarnos. Entonces, recordar, hospitalizaciones en unidades de alta dependencia o centros que puedan ser especializados en este tema. No demorar el tratamiento antibiótico, pero no olvidarnos de tomar cultivos. Y si hay indicación de tomar imagen y no demorarnos con eso. Con respecto a la hora de oro, es no demorarnos con los antibióticos, la resucitación con líquidos y la tromboprofilaxis. Entonces, cuando vamos a hablar de antibióticos, tenemos que saber que por cada momento que nos demoremos en administrar antibióticos va a haber mayor mortalidad. ¿Y cuánto? 8% de mortalidad por hora de retraso. Entonces, imagínense, o sea, llega la paciente embarazada, séptica, y por cada hora que nos demoremos en ponerle antibiótico, la paciente tiene 8% riesgo más de morirse. Lo que sí tenemos que hacer es que tampoco no vamos a dar antibióticos disparadamente y tratar de reducir la resistencia antimicrobiana a posterior. Y una vez identifiquemos la causa de la infección, tenemos que eliminarla por completo. Y si es que eso es un bebé por un aborto séptico, eliminar, pues producir a la interrupción del aborto y posteriormente continuar con el antibiótico. La Sociedad de Medicina Materno-Fetal nos recomienda siempre considerar en sepsis cuando tenemos infección con disfunción orgánica y los antibióticos de amplio espectro antes de 1 hora en la paciente embarazada o con sospecha de sepsis. Las guías internacionales, toda guía tiene que manejar sus antibióticos dependiendo de su comité de infecciones. Lo que recomienda la Sociedad de Medicina Materno-Fetal es esto, pero cada uno tiene que valorar netamente en su institución cuáles son los antibióticos a elegir. Siempre la terapia de resucitación o la terapia de reanimación hídrica es un reto para el médico, puesto que la sobrecarga hídrica ya de por sí es un factor de riesgo independiente para morbimortalidad materna. Entonces, tratar de manejar a esta paciente siempre con resucitación, optimizar el volumen circulante para mejorar la presión sanguínea y perfusión tisular, utilizar cristaloides isotónicos y sangre en caso sea necesario, y si a pesar de la reanimación no, escalar a vasoactivos. La Sociedad de Medicina Materno-Fetal nos dice que esta administración de líquidos debe ser entre 1 a 2 litros y el Royal College nos dice que 20 mililitros por kilogramo siempre y cuando hayan lactatos mayores a 4 o tensiones arteriales medias menores a 65.
Cuando vamos a hablar acerca de la tromboprofilaxis, pues las guías nacionales ya nos hablan de que la infección o la sepsis ya es un factor de riesgo independiente para mayores eventos trombóticos, y cómo queramos manejarlo, pues dependiendo la heparina que sea de su agrado. Ahí están las dosis con respecto al peso de los pacientes. No olvidarnos de la reanimación hídrica inmediatamente, del tratamiento antibiótico, idealmente 1 hora a la hora, desescalonar una vez tengamos el diagnóstico e iniciar la terapia antitrombótica. ¿Cuándo desembarazar? Pues ahí les dejo esa pregunta. Si es que hay sepsis intrauterina, desembarazamos. Existen estudios actuales del doctor Roberto Romero que realmente nos dicen que no. Cómo se está comportando la naturaleza de la sepsis en la paciente embarazada y cuántas semanas de embarazo tiene y cómo está el bebé. Recordando pues de que también tenemos 2 pacientes y no solamente es uno. Siempre pensar también en el baby y no olvidarnos de eso. Ya para terminar, les quiero dejar esto que salió publicado hace un par de semanas, en donde ya nos están entablando un riesgo específico para la materna. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que entablar el riesgo específico y multiplicarlo por distintas situaciones para ver si la señora quiere continuar o no quiere continuar con su embarazo. Lo primero, la habilidad para tener el acceso a un centro de salud, el pronóstico del bebé, la condición que tiene la paciente para manejar su enfermedad, el deseo de la paciente de continuar el embarazo y la experticia del sitio o el centro de salud en donde está la paciente. Si posteriormente a esto la señora no quiere continuar el embarazo, nosotros deberíamos estar en la potestad de ofrecerle una interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, para prevención de esto, ya existen medidas preventivas culturales a nivel nacional y ya existen campañas en el mundo que se están celebrando incluso desde el 2012, el 13 de septiembre, que es el Día Mundial de la Sepsis, que es con el fin de incrementar la alerta en la comunidad y el equipo de salud sobre el manejo de esta entidad. Ya son 4.003 organizaciones y hospitales que apoyan el Día Mundial de la Sepsis, y pues siempre ahora, más que todo, el lavado de manos y el uso del tapabocas, pero que sea de una forma adecuada y no inadecuada, como lo podemos ver con estos 2 personajes. Entonces, creo que conocemos ya la historia de la sepsis y sus definiciones, la epidemiología de la sepsis en el embarazo, sabemos los factores de riesgo, específicamente factores de riesgo de nuestras poblaciones, la importancia de las propuestas para el diagnóstico de la sepsis, y aprendimos, creo que, el manejo integral de esta entidad. Me voy con esta frase, que es un poco cliché, de este doctor de Grey's Anatomy, que siempre es un bonito día para salvar vidas, pero para los obstetras también siempre es un bonito día para traer vidas. Muchísimas gracias.